8:33, 7:33 en las Islas Canarias. Estamos hablando de cómo, pues en este aniversario de la Dana, la lluvia nos está recordando lo que vivimos hace un año. Y es verdad que es importante que llueva y es bueno para el campo, pero que es como una especie de recordatorio que pone el foco en lo que es verdaderamente importante, que es en llevar a cabo obras de profundo calado para que no se vuelva a producir una tragedia como aquella. Don Rubén Herrero, buenos días. ¿Qué tal está usted? Muy bien, siempre fuerte de conciencia. Eso es importante. Por lo menos ahí, bueno, de conciencia y físicamente, también hay que decírselo, que le vemos bastante fuerte. Siempre fuertes. Por si acaso, porque además saben ustedes que él es profesor en la Universidad Complutense, en una facultad bastante complicada, así que por lo menos, como se suele decir, para intimidar, ¿no? Siempre, claro. Que sea un profesor que por lo menos que esté fuerte de conciencia y fuerte por si hace falta la fuerza física, que nunca se sabe. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Pues les he traído a los dos en este aniversario tan importante, el aniversario de la Dana. Don Luis del Pino no puede estar con nosotros porque estuvo ayer celebrando un programa especial del Toro Televisión y Radio Libertad en Valencia. Físicamente estuvo ayer con José Javier Esparza y con don Julio Ariza, un programa en el que nosotros pues queríamos recordar sobre todo a las víctimas, lo primero de todo, y luego exigir justicia por una serie de cuestiones que todavía no se han terminado de solucionar. Si les parece, empezamos por ahí porque hay mucha tela que cortar hoy, hay muchos asuntos de hondo calado, pero no queremos dejar de lado este objetivo, el del aniversario de la Dana. Bueno, pues en el aniversario de la Dana, la gran nada, el olvido habitual al que un gobierno de los indecentes como Pedro Sánchez y un indecente como Carlos Mazón, el bipartidismo siempre presente, el olvido al que relegan a los españoles decentes y honrados, que lo han perdido todo y siguen en un lodazal de barro y de agua, mientras los dos grandes partidos se echan la culpa y añaden a ese invitado habitual que se llama el cambio climático, que no existe, por cierto. Entonces, tú has perdido tu casa, has perdido tu negocio, has perdido tu trabajo, a la cola del hambre, a la cola del paro, porque la culpa la tiene el cambio climático. Un año después no se ha reparado nada, no se ha reconstruido nada, no se han llevado a cabo medidas para evitar que una cosa así pueda volver a suceder, y de nuevo, pues en manos de la climatología, que no del cambio climático, porque si sabemos que hay zonas que por razón de las precipitaciones se pueden inundar, tendrías que levantar infraestructuras para evitar que esto puede suceder, y que puede suceder no solo en Valencia, porque también sucedió en Castilla y La Mancha. En Twitter nos comentaban que no olvidáramos que también en Albacete ha habido muertos por la Dana, porque estamos gobernados por indecentes que solo van a esquilmar al ciudadano de a pie y a no ofrecerle nada a cambio, salvo señalar al cambio climático. Y tú no puedes hacer nada por esas personas que están abandonadas a su suerte, pero sin embargo, bien que juegan con sus casitas de menas, bien que juegan con sus inútiles observatorios sobre todas las idioteces y toda la basura ideológica que les apetece. Pero si eres español, has perdido tu trabajo y has perdido tu casa, no hay casita de menas para ti. Para ti la cola del paro, la del hambre y, por supuesto, muy importante, la de Hacienda, para que te hagan el mataleón correspondiente, te roben tu dinero y mañana será otro día. Y ese es uno de los dramas que estamos viviendo 12 meses después, ese fallo del sistema, que si me apuran yo extendería al tema de las autonomías y cómo los diferentes gobiernos, las diferentes entidades se arrojan con fines políticos las víctimas y los daños de esa terrible tragedia que, como bien señalaba Rubén Herrero, afecta a Valencia y también a Castilla-La Mancha, que les tocó a ellos, pero le podía haber pasado a cualquier persona, porque con este sistema de autonomías tan pernicioso que tenemos y sobre todo con esta gestión de políticos bastante mediocres, lo que hacen es que las responsabilidades políticas parece que se vayan diluyendo entre unos y otros. Nadie tiene la culpa de esa reacción terrible por parte de las autoridades a la tragedia y sobre todo de la falta de protocolos eficaces ante este tipo de fenómenos, ¿no? En un país que tiene un levante como el que tenemos nosotros,
no deberíamos estar acostumbrados a estas cosas. Bueno, y de hecho se ha demostrado que se pueden hacer las cosas mucho mejor, porque afortunadamente no todos los años mueren 200 personas por una riada. Es verdad, hay gente que nos dice, oye, que no fue una riada, que abrieron las presas, etcétera. Es verdad que encima se mezclaron muchos asuntos, pero lo que es claro es que tú tendrías que ser, de hecho, una referencia mundial en prevención de este tipo de fenómenos, porque ya ha pasado muchas veces y has corregido maneras. Después de las grandes inundaciones del 57 en Valencia, se toman medidas para que Valencia no vuelva a quedar anegada por las aguas. Lo que me parece abracadabrante es que tengamos que esperar a una tragedia para que se vuelvan a tomar medidas de ese tipo. En cuanto a lo de el cambio climático, etcétera, el cambio climático, el clima cambia permanentemente. No es que no exista, es que el clima cambia permanentemente. Y lo que ha hecho el ser humano siempre ha sido adaptarse, no decir, uy, pues ahora voy y no respiro. O ahora lo que voy a hacer es meterme de nuevo en las cavernas para que no nos pase nada. No, hay que adaptarse, que es lo que ha pasado siempre. Hay un país que se llama Países Bajos porque está por debajo del nivel del mar. Es decir, no tenía territorio. Y se llama Países Bajos. Y ya os digo yo que no viven como en Bangladesh. No se les inunda el país. Es uno de los países más prósperos del mundo. Y de la historia de la humanidad. Bueno, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. A los que viven acongojando al personal, aterrorizando al personal, para que no solo se deje mangonear, sino que se deje... o no solo se deje esquilmar, sino que se deje marionetear en todos los órdenes de la vida, los que viven del decoalarmismo, ahí tienen que pagar muy caro lo que han hecho. Porque lo que es cierto es que tiene toda la pinta de que lo que denunciamos que no funcionó porque no se ha querido que funcionara. Porque dicen, uy, no, esto va en contra del fanatismo climático, del estado de terror que queremos generar, del ecoalarmismo, y por eso no recauzamos el pollo, etcétera. No, bueno, pues ahí es donde hay que exigir responsabilidades muy fuertes, porque son los mismos que además apuntan contra ti en cuanto pueden. Ahí es donde hay que poner el foco, es decir, oiga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué no pasó? Es más, en una situación de aventón, que es lo que sucede cuando te viene una de estas, es mucho más... A ver cómo decirlo. Es mucho más fácil que ahí tengas un problema puntual de fallo del sistema. Oiga, ha venido una avalancha de agua y se ha llevado todo. ¿Y dónde estaba usted? Estaba cenando, no sé, y no lo veo. Eso es mucho más justificable que esto otro. Oiga, que va a haber avenidas de agua, grandes avenidas de agua, se sabe porque estamos en una zona donde hemos construido sobre barrancos, etcétera. ¿Qué hemos hecho para evitarlo? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, pues ahí es el problema. El problema crucial es ese. Y luego hay otra cosa que ha comentado Rubén antes. Las colas del hambre, etcétera. Imaginaos, eso burocráticamente tiene que ser muy difícil de gestionar. Yo lo entiendo. ¿Cómo gestionas el papeleo de un tío que ha perdido la peluquería, un tío... Bueno, resulta que para esquilmar sí sabéis gestionar la complejidad. Bueno, pues idead cosas. Si es muy fácil, tenéis además administraciones, lo hemos dicho todo el rato, sobredimensionadísimas, y tenéis legiones de asesores. Vale, pues entonces ahora partíos los cuernos para ver cómo podéis hacer para que el que lo ha perdido todo no se tire por un barranco porque no sabe gestionar la cuestión burocrática. Yo he visto documentales estos días que se te cae al mal suelo porque te sale un peluquero que ha perdido todo y dice, pues es que no puedo, no me dan nada. O como decía ayer el concejal de Paiporta de Vox en el especial del Toro, aquí te dicen, ¿tiene usted seguro? Apáñese con el consorcio, olvídese de mí, la administración que le saqué durante todo el año. ¿Pero de qué estamos hablando? Ahí es donde hay que poner el foco y decirles,
Chicos, sí, ya sabemos que es muy complejo. Me da igual, porque me estáis esquilmando durante todo el año, cuando todo es un mar en calma. ¿Me estáis esquilmando? Vale, pues ahora que ha venido el cisne negro, y me pongo en el mejor de los escenarios, ahora es cuando necesito que levantéis todas las salvaguardas. Y además es muy fácil, porque esto es muy fácil. Tú ¿cómo se llama usted? Manolito Pérez, muy bien. ¿Y qué tenía usted? Una carnicería en Paiporta. Perfecto, tenga. Y después, usted va a tener todo su ejército de... Vale, y después revise quién ha sableado, quién se ha beneficiado indebidamente, etcétera. Pero no puede condenar por segunda vez al que lo ha perdido todo. Por otro, una más, perdona, Rubén. Los saqueos, no sé cuánto. Investíguese también, y déjese de mirar para otro lado. Pero ¿estamos locos ya? ¿Aquí o qué pasa? Porque evidentemente el que ha saqueado una tienda, salía un señor, un estanquero, mientras yo estaba sacando el barro, veía a la gente sacando cajas de cartón. ¿Ese qué era? ¿Por primera necesidad? Esa basura humana que se aprovechó de esa circunstancia. ¿Vamos a dejar que se vayan de rositas y que los malos sigan campando por sus respetos en estos momentos? Las multas que se pusieron a los voluntarios que trajeron maquinaria pesada de otras comunidades, a gente que puso todo, y luego venís, oiga, el IVA, oiga, me pongo malo, voy a decirlo, para no ir preso encima, ¿no? Bueno, en un estado de confiscación fiscal como el que vivimos, recordemos el alcalde indecente que padecemos como una plaga bíblica en la ciudad de Madrid, el impresentable de Almeida, el que nos ha triturado con su asquerosa zona de bajas emisiones. Ilegal, alcalde, devuelve las multas y vete. Ahora nos meten la tasa de basuras, porque el Partido Popular y el Partido Socialista lo han pactado en Europa, y este indecente dice que es culpa del Partido Socialista, y este indecente calcula mal la tasa. ¿Pero qué cálculo tienes tú de tasa? Es inaudito. Por cierto, yo llamo a que todo el mundo consulte las redes sociales del sindicato Solidaridad, donde se está dando las instrucciones necesarias para poder recurrir la tasa de basuras en el momento en que la recibas. Pues en este estado de confiscación fiscal solo nos roban para no darnos nada, porque la tasa de basuras, Madrid sigue siendo una pocilga, gracias a este alcalde del Partido Popular. Así de claro. Todos los impuestos que nos roban son para darnos unos servicios sociales paupérrimos. No tenemos infraestructuras, no tenemos mantenimiento, no tenemos política de urgencia ni de emergencias, no tenemos mecanismos de socorro a los ciudadanos en caso de catástrofes naturales, más allá que ir a sus funerales y actos de imaginería masónica que organiza el gobierno de los indecentes. Aquí ha habido desgracias y lo único que ha habido como gran respuesta a la administración es un funeral masónico. Entonces, yo, sinceramente, yo llamo a la rebelión, yo llamo a la respuesta ciudadana. Y claro, que en las próximas elecciones locales, autonómicas, nacionales, europeas, en las de tu comunidad de vecinos, votes a Vox. Es que ya hay que decirlo así. Que ya te dejes de reflexionar tu voto y piensa qué harás con tu vida. Que no. Que hay que terminar con el sistema bipartidista que tiene a los compatriotas de La Palma en contenedores, mientras tiene a los invasores de los Menas en resort de lujo, cometiendo agresiones sexuales, a machetazo limpio. Es que ayer hay otra manada de magrebíes que ha violado, creo que es en Pamplona o en Navarra, no sé dónde ha sido, a otra niña a la que han dejado inconsciente tirada en un bosque. Para que venga Isabel Díaz Ayuso, para que vengan estos del Partido Popular con el corazón así de ancho, banda de miserables. Juanma Moreno, mételos a todos en tu casa. Y a todos los obispos que lloran
en vuestras casas. En vuestras casas todos los inmigrantes, todos los menas. Entonces, confiscados nuestros bienes, no recibimos nada a cambio. Mario, ¿qué va a recibir el que lo ha perdido todo en Valencia? Nada, como los que lo han perdido todo en La Palma, nada, porque estamos gobernados por indecentes que solo van a satisfacer sus agendas miserables y pagamos nosotros sus agendas miserables. Por tanto, por favor, reaccionar, que no hay un PP bueno, que Isabel Díaz Ayuso no es buena, que no, que hay que votar a Isabel Pérez Moñino en Madrid. Hay que votar a Santiago Abascal en las elecciones nacionales. Hay que votar a Buxadé en las elecciones europeas, a los candidatos de Vox, porque solo con Vox los españoles estaremos primero. Ya, es que no, ya no hay más alternativa. Es que lo siguiente es el abismo. Porque sus políticas climáticas, sus políticas confiscatorias nos han llevado al patíbulo. Y volviendo al tema de la Dana, precisamente a esas políticas climáticas, lo que nosotros en este programa queríamos aprovechar es en demandar, pues ya no solo las ayudas directamente a los damnificados, sino los fallos en la ejecución de obras hidráulicas que aún no se están llevando a cabo. Acuérdense ustedes que el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, colocó a un consejero específico, a Gampan Pols, para esa reconstrucción. Y sin embargo, el tema de la planificación urbana es algo bastante cuestionable. Claro. Les hablaba yo de esas infraestructuras necesarias en las que hay que poner el foco y en cómo se van a arrojar políticamente los muertos una vez más en ese funeral de Estado. Sí. Mira, aquí hay varias cuestiones. En zonas tan sensibles a fenómenos adversos como el Levante español, tienen que pasar dos cosas. Una, o dices, chicos, ¿cómo se nos ha ocurrido construir en barrancos y a ramblas con pueblos y los trasladas? O haces obras. No hay más. Lo que no se puede hacer, lo demencial es esto. Es esperar a que pase lo que va a pasar siempre y luego te lamentes. Yo recuerdo de cuando se produjo la catástrofe del Katrina en Estados Unidos, a George Bush le reprochaban, no sé cuánto, y hay que reconstruir aquí. No sé. Y había voces en el mundo conservador americano que decían, bueno, pues si Nueva Orleans está ahí abajo y se va a inundar y no sé cuánto, ¿por qué vamos a reconstruir ahí? Que es una pregunta muy legítima. Oye, ¿te vas a negar a hacer obras? ¿Te vas a no sé qué? ¿Has trasladado pueblos? Muy bien, esa es una opción. ¿No la haces? Acomete las infraestructuras. Pero lo peor, Carmen, no es... Tú hablabas de fallos. Que no ha habido fallos. A ellos les han dicho, oye, ¿por qué no hacemos esto para que el pollo no se convierta en una avenida letal para los que viven allí? ¿Por qué no hacemos una infraestructura para desviarle caudal? Y dijeron no. Y dijeron no por razones ecológicas, ecoalarmistas. El ecologismo realmente existente de verdad es una amenaza para la humanidad. Y o lo asumimos, porque es verdad que es contraintuitivo y que a un niño pequeño si le dices eso te mira raro, o lo vamos a pasar muy mal. Es decir, lo malo es que los malos han adoptado las banderas más queridas o las que más, en términos emocionales, te van a llamar más y o se las arrebatas o nos van a hundir en la miseria. Esto ha sido consecuencia de este tipo de políticas. Si fuera al revés, estarían todo el día diciendo las políticas han conducido a... Bueno, pues las políticas de no intervención en la naturaleza están provocando estas catástrofes. Peor aún, Compromís, que se está queriendo hacer fuerte picoteando en los cadáveres de la Dana, Compromís quiso renaturalizar el Turia en Valencia. Es decir, deshacer la obra que ha salvado Valencia desde los 50 del año pasado. Esta gente, si sigue adelante con alegría e impunidad, nos va a enterrar. Nos va a enterrar a todos y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a lo de las... De nuevo, a insistir en esto, en lo de la gestión de las catástrofes. Evidentemente, y repito,
una catástrofe es dificilísima de gestionar. No te quiero ni contar para un particular. Los particulares va y resulta que las gestionan. No te quiero ni contar lo que le tienes que pedir al Estado en esos momentos. Hace unos años, hace bastante ya, le preguntaron a Rodríguez Brown por el caso francés, por ejemplo, los casos escandinavos, que decían, oiga, ¿esto cómo es que funciona así también si tienen una presión fiscal brutal y unos niveles de impuestos? Y la respuesta de Rodríguez Brown era, porque el Estado francés o el que sea te roba el 50% de tu dinero, pero el otro 50% te asegura que no te lo roba y su administración es muy eficaz. Y dices, vale, se ha caído eso, por cierto. Mirad cómo están los países escandinavos, mirad cómo está Suecia y mirad cómo está Francia. Pero es que esa es la única razón hoy en día para defender que te esquilmen es, vale, entonces, en el momento en que me venga una dana, en el momento en que erupcione un volcán, en el momento en que haya un terremoto, tú me garantizas que no me quedo en la calle. No, ¿cómo te lo voy a garantizar? No me lo vas a garantizar, no me robes. Se acabó entonces, se acabó. El pacto ha estallado. Como es mentira ya el pacto primario ese de que hemos firmado un contrato social por el cual le dejas al Estado que te robe a cambio de... Como nadie ha firmado eso, es una absoluta ficción que funcionaba cuando éramos mucho menos y el Estado intervenía mucho menos, ahora ni te cuento. Ahora ni te cuento. Y además se ha demostrado de nuevo que si tú centras esfuerzos y recursos, se hacen cosas. ¿Quién lo demostró? Los voluntarios. ¿A quién puso nervioso el movimiento del voluntariado? A los poderosos. Porque les vieron hacer mientras ellos no hacían nada. Pero es que eso es, de hecho, una de las grandes vergüenzas de la Dana, ¿no? Como las instituciones echaban las culpas los unos a los otros. Por cierto, eso sí que es voluntariado, lo que se vio ahí. No, hay muchos voluntarios que son como las organizaciones no gubernamentales, que dices, pero ¿de qué estamos hablando si no recibís un duro privado? Prácticamente. Y llamáis voluntario y tenéis nómina. Es que eso no, lo han explicado mal. Como nos dicen que solidaridad es que te metan la mano en el bolsillo sin preguntarte para dárselo a otro, al que no conoces y al que no quieres darle dinero, pues ya te pueden decir cualquier cosa. Pero lo que pasó en la Dana, eso sí que fue un voluntariado. Rubén, mira, fíjate, Carmen y yo tenemos un amigo que en esa noche pidió en un chat privado, oye, ¿tenéis un coche que sea 4x4 de verdad? Que me voy a Valencia. Y fíjate, porque ahora estamos todos a toro pasado. Y yo decía, ¿dónde va este? Pues menos mal. Pues sí, fue ahí. Entonces se activó mucha gente enseguida. Y encima luego se mandó un mensaje de que sois muchos, que estorbáis, que eso no lo podéis hacer. No, luego encima que sois nazis. A Revuelta, una organización juvenil extraordinaria y maravillosa de patriotas, se les llamó nazis por organizar de forma más eficiente y mejor la recolección de ayuda y la distribución de ayuda que el gobierno de España. Es inaudito que los únicos que ahí de forma organizada respondieron, más allá de los esfuerzos individuales loables, fueron la Asociación Juvenil de Revuelta, dejando claro que las organizaciones subvencionadas, como Cruz Roja, que solo recaudan dinero para hacerse carteles y darse la gran vida, no valen para nada. Y recordad luego esas escenas, ¿no?, donde Cáritas, que también se movilizaba, y cuando Cáritas, una organización de inspiración católica, lo que tenía que hacer era, además de ayudar, rezar, dijeron, vamos a hacer un minuto de silencio. No, ustedes tienen que rezar. ¿Quién ayudó? Revuelta. ¿Quién ayudó? Esfuerzos individuales loables. Yo, por ejemplo, me acuerdo que Jacobo Robato, que es diputado nacional de Vox, cogió, él sí tiene un 4x4 en condiciones, y marchó para allá a acabar. Y lo hizo desde el anonimato, que igual ahora se enfada porque yo lo revelo. Y como él, muchísimos más. Pero el gobierno que nos roba el dinero
no reaccionó, ni desde las autonomías que tanto les gustan a estos del PP y del PSOE, ni desde el propio gobierno. Fue revuelta, todos recordamos esa nave de Alcobendas hasta los topes y cómo unos chavales con unas furgonetas canalizaron toneladas y toneladas de ayuda hacia Valencia. Y cómo los valencianos decían, es que si no es por revuelta no comemos. Textual, si no es por revuelta no comemos. Y entonces, claro, el sistema reacciona como sabe, señalándote y diciéndote, es que eres nazi. Ayer... Esa lección, sin embargo, sí. es muy emotiva, ¿no? Como decían en muchas ocasiones, ¿no? Es que esa resignación, esa rebelión de los jóvenes es lo que ha hecho que se les suban los colores en las instituciones, ¿no? Claro. Que se tengan que avergonzar de su ineficiencia, de su ineficacia, de los problemas de gestión que tiene un sistema que, por eso yo decía a Mario esta mañana que fallaba el sistema, porque un sistema que se demuestra no eficaz para este tipo de catástrofes es por lo que realmente tenemos que criticarlo. Mira, por ejemplo, ¿no? que hablamos de las autonomías y tal. Yo te digo una cosa. Menos mal que tenemos autonomías en para algunas cuestiones. Claro, para lo bueno y para lo malo hay claro, autonomías. hay que tener cuidado. Mira, en pandemia, menos mal. Con Pedro Sánchez, menos mal. No sabéis lo que es en un país con tendencia a la concentración del poder que le digas a un Pedro Sánchez de la vida, dejadme solo. Menos mal. En ese momento, es decir, Madrid, ¿visteis lo que fue Madrid? ¿Y visteis cómo hubo señalamientos explícitos a Madrid porque estaba haciendo una política de intentar contener daños que les venía mal? Y hubo ministros que salían con la política de Díaz Ayuso. Y hubo ministros que salían diciendo Madrid es Fukushima. Yo decía, por el amor de Mario, Dios. en Madrid, si no es por Vox, nos habrían aplicado las medidas de Feijóo en Galicia. Que eso sí que era autoritarismo. 60.000 euros por no vacunarte. Esto lo ha hecho el Partido Popular en Galicia. Y si no es por Vox en Madrid, aquí nos aplica lo mismo, porque el Partido Popular estaba con el PSOE en las medidas contra la libertad. Lo que sí que está claro es que falló en aquel momento de la tragedia el sistema en cuanto a los protocolos a la hora de aplicarlos y que aún se piden responsabilidades políticas y sobre todo responsabilidades para con las víctimas, que eso también es algo que no tenemos que olvidar. 9 y 1 minuto, 8 y 1 minutos las Islas Canarias. Una brevísima pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101.
Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos en las Islas Canarias. Yo con el cambio de hora a veces me quedo un poco así, ¿eh? Y sobre todo cuando no está Luis del Pino, que está en Valencia, está regresando de Valencia de ese programa especial que hicimos ayer. Y de hecho les tengo que recomendar que sigan ese programa especial, que lo van a ver en diferentes plataformas, como por ejemplo es el caso de YouTube. Y ya que están en YouTube, pues también que se acerquen a Bipartidismo Stream, donde nos comentaba Rebeca Crespo que va a haber un programa especial con motivo de este aniversario de la Dana. Pero señores, ¿saben ustedes que nosotros en Radio Libertad nos gusta seguir los temas? Y hace unos días don Rubén Herrero nos contó que en la Universidad Complutense de Madrid, que supuestamente debería ser un foro de diálogo, de debate, de libertad de expresión, habían solicitado pues disponer de un aula, en concreto lo había solicitado él, y curiosamente, qué sorpresa, en la Facultad de Ciencias Políticas pues no se puede hablar con libertad, don Rubén. No, en absoluto. Yo el 3 de octubre reservo un aula para dar una conferencia junto a Isabel Pérez Mollino, la portavoz nacional de Agenda España de Vox, y la portavoz en el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid. Es una conferencia sobre globalismo y patriotismo, donde ella va a hablar sobre la implementación del discurso patriótico en el día a día de la política. Está reservada este aula el día 3, estamos a día 29, sigo sin respuesta por parte del decanato, con una táctica dilatoria, y la única respuesta que recibo de la decana, después de solicitárselo varias veces, es que quiere aplicar un protocolo de contención de la libertad de expresión, por la cual mi aval para el acto no es suficiente, sino que además debe avalar mi departamento, como si hubiera que tutelarme. Lo que quiere hacer la decana, que controla todos los departamentos, es que se vote la libertad de expresión, que se diga si se puede o no se puede hacer una conferencia en la facultad. Es un protocolo que solo se me aplica a mí. Es un protocolo de manera discrecional, es un protocolo ilegal, porque atribuye a la decana competencias en seguridad que no tiene y a los departamentos les otorga competencias que no pueden tener. Cuando digo las competencias de seguridad de la decana, es que de acuerdo a este protocolo basta una valoración subjetiva en materia de seguridad de la decana para prohibir un acto. Es decir, puede haber problemas, es decir, la decana echa las cartas del tarot, porque no tiene otro medio, sino, y dice que nosotros somos una amenaza para la seguridad y que cuando celebremos el acto habrá problemas de seguridad, es decir, precrimen. O sea, es que ni precrimen, porque entonces no se tiene que atribuir como una suerte de crimen. Es como Minority Report, total, ¿no? Antes de empezar. Es que este decanato, a mí me han prohibido ya 2 actos, este va camino de ser el tercero, pero por supuesto el 7 de noviembre vamos a estar en la facultad. Pero ellos te dicen que vas a cometer algo o que vas a ser un problema de seguridad. Pero es que la decana no es comisaria de policía. Esa labor solo queda para los encargados de seguridad de la Universidad Complutense y de la policía. Ella se atribuye una valoración subjetiva. Basta esa valoración para que ella active su amado protocolo de contención de la libertad de expresión y dice que está esperando la respuesta del departamento. Claro, mi departamento dice, ¿yo por qué tengo que entrar en un segundo aval? Y luego también, claro, el departamento tiene sus conexiones con decanato y hay que ver en qué va a acabar todo esto. Finalmente la decana lo va a utilizar todo para tratar de prohibir el acto. La situación es absolutamente kafkiana en mi facultad, porque en mi facultad hay pintadas que enaltecen el terrorismo, en mi facultad se ha exhibido cartelería antisemita, en mi facultad se convocan día sí, día también, por supuesto sin ninguna aplicación de ningún tipo de protocolo, actos en favor de la denominada causa de Palestina. Mañana mismo hay un acto de exaltación del marxismo, una ideología criminal y asesina.
en mi facultad el mes pasado ha venido a hablar Jean-Luc Mélenchon, dirigente comunista francés, pero resulta que yo, profesor de la facultad, estamos hablando también ya de interrumpir el derecho al trabajo, que yo e Isabel Pérez Moñino no podemos hablar en mi facultad, porque también es mía, no solo de la decana y del decanato. Entonces, están en estas. Mi departamento se reúne, creo que hoy o mañana, para ver qué hace ante la petición de la decana. Repito que la libertad de expresión no se puede votar en una democracia, y la decana te dice que está esperando la respuesta del departamento, pero me lo dice ayer, cuando yo he solicitado un acto el 3 de octubre. Es una auténtica vergüenza. Hay que decir que desde el rectorado se han interesado genuinamente en positivo por esta cuestión, y ayer me llamaba la jefa de gabinete del rector, Ana Quiroga, para atenderme inmediatamente un email que yo le había enviado el día anterior. Tú mira la diferencia de trato, decirme que entiende la situación, pero claro, que desde el rectorado van a tratar de que este acto se pueda celebrar, pero que, de acuerdo a las competencias y legislaciones, hay complejidad para actuar directamente. La situación que tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas es una absoluta falta de libertad. Por cierto, decir que en mi facultad también se han celebrado un taller de cerrajería para ocupas. Bueno, una cosa muy útil, hombre, don Rubén, muy útil para vulnerar pues las bases de la democracia, ¿no?, y del Estado de Derecho. Permítame decirles que esto que pasa en particular en la Universidad Complutense, que ha denunciado don Rubén Herrero, por desgracia es la normalidad. Vemos como fuerzas políticas están copando instituciones como la universidad y, como les decía, deberían ser un foro de debate y de libertad, y sin embargo ya ven que se utilizan con fines ideológicos claros. Cuando yo decía eso de que estaba fallando el sistema, don Mario, también me refiero por cuestiones como esta, ¿no? Como la política está copando todo tipo de instituciones, y al final lo peor de todo es que asumimos como algo normal que esto ocurra así. Asumimos que personas, por ejemplo, que quieren estudiar ciencias políticas o sociología, digan, bueno, pues no voy a la Complutense porque si tengo una opinión conservadora, de derechas, incluso de centro, voy a ser directamente señalado. Y esto es un drama, que la ciudadanía asuma que el sistema es así y que no se esfuerce en cambiarlo, ¿no? Y no diga, oiga, lo que ocurre en la Universidad Complutense de Madrid es una tragedia. Y ocurre en esta universidad y, como les digo, en muchos otros centros, ¿no? En las universidades... las universidades se han convertido en lo peor, en jaulas magnas en muchos casos, ¿no? Y han confundido la autonomía universitaria con, yo qué sé, ¿no? En tiempo se diría, esto no es libertad, es libertinaje. Son absolutamente irresponsables, son insensatos y además viven como de instaurar una especie de régimen de terror ideológico. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar, y además ahí sí que se tienen que dejar aparte los complejos. Efectivamente, la universidad no es del rector, la universidad no es de la escoria proterrorista que vive de amedrentar a los estudiantes que no comparten sus ideas infames, sino de los que la pagan. Y la pagamos, por desgracia, todos nosotros, aunque no queramos. En la universidad habría que hacer un chequeo exhaustivo de todo. Y, por supuestísimo, habrá que dejarle muy claro, aparte de que, bueno, en fin, en la universidad y sobre todo en facultades como la de políticas, en la de periodismo, etcétera, ahí es donde se demuestra más lo importante de la teoría de las ventanas rotas para mantener la seguridad. No sé si la habéis oído hablar alguna vez. Nueva York era una basura, era un erial en los 70 y a principios de los 80, y vivía en un estado de abandono tremendo, ¿no? Entonces, de repente llegó Giuliani, el alcalde Giuliani, a decir, se va a acabar esto. El pequeño delito lleva al grande. Con un jefe de policía, además, dijo, vamos a no pasar ni una pintada, ni una rotura de un cristal. ¿Por qué? Y decían, porque esto lo hace todo el mundo. Cuando ves que algo presenta un desperfecto y no se arregla, tiendes a respetarlo menos, a causar tu desperfecto sobre esa propiedad, etcétera. Se acabó. A por eso. Tolerancia cero. Mano de santo fue eso. Mano de santo. Nueva York pasó de ser el paradigma de la delincuencia al paradigma del otro. Bueno, pues las universidades igual.
ves tu facultad convertida en un muladar, y casi imposible salir con bien de ahí. Salir con bien de un sitio donde está todo pintado. Da asco ver las facultades. Claro, apología del terrorismo, apología de cualquier cosa. Eso hay que acabar con ello. Las paredes de las universidades tienen que estar más blancas que las de un quirófano. Y el que quiera pintar, que se pinte. Vamos a dejarlo aquí, por favor. O que abra un canal en Instagram y haga el indie ahí. Pues hay que crujirlos a multas, etcétera, porque además eso no es libertad de expresión. Es que no pintas una puerta, y de ahí va a todo. ¿No quieres oír hablar a Rubén Herrero? 5 días de Rubén Herrero, que puede ser tortura china. 5 días les metes seguidos, porque no pueden vencer. Son muy cobardes, además, cuando les plantas cara. Y cuando les quitas fonditos. Yo lo que quiero comentaros es que la Facultad de Políticas vive en una omerta. Ellos dicen, aquí nunca pasa nada. Pero claro, yo soy el cromosoma equivocado. Claro. El expediente X, porque cuando veráis el 7, si nos dejan o no entrar, seré el único profesor. Nadie de la comunidad estará allí. Yo soy el único profesor que se atreve a proponer un acto. El único profesor que en medios de comunicación da su opinión. Yo soy ese profesor al que odian porque les lastima y estropea su idílica omertad de aquí no pasa nada. Y yo mostraba ahora, os lo estaba mostrando a vosotros, ¿no? Como en mi facultad hay pintadas como esta que hacen apología del terrorismo. Estamos hablando de un terrorista condenado. Y hay más de otras personas siniestras en mi facultad. La situación es inaudita. Y por cierto, en mi facultad se le ha regalado, aunque ellos dicen que se la han alquilado, la facultad 3 días a Podemos para que pudieran hacer su universidad de otoño, verano, invierno. Les alquilan el espacio. Yo me pregunto, dado que tú ya alquilas el espacio a un partido político, ¿lo alquilarías también a Vox? Porque también sería muy bueno hacer una universidad de Vox de verano en la Facultad de Ciencias Políticas. Es un decanato que discrimina. Es un decanato que discrimina por razones ideológicas. Y yo pido al rector de la Universidad Complutense, el señor Goyache, que tome cartas en el asunto e inhabilite a la decana de la facultad. Y que sobre todo que la universidad, que es un foro de libertad, se escuchen diferentes voces y por tanto haya libertad de expresión. Y de libertades sabe mucho don Hilario Alfaro, que se incorpora a esta mesa de tertulia. Don Hilario, presidente de Madrid Foro Empresarial, bienvenido a esta mesa de tertulia. Buenos días, encantado. La verdad es que tenemos que hablar de libertades y de prohibiciones. Hoy en particular nos viene a contar pues un desmán más que viene de la mano del gobierno socialista con una nueva prohibición que afecta directamente a la hostelería, a los estancos, al turismo. Concretamente tenemos que hablar de la nueva ley antitabaco que amenaza, pues como decimos, a la libertad de muchos ciudadanos, todos aquellos que quieren consumir tabaco, y se enfrentan a incertidumbres legislativas una vez más, que no queda claro cómo se va a aplicar y cómo van a cercenar una vez más las libertades. Bueno, pues en eso estamos. Desde Madrid Foro Empresarial hemos hecho una serie de alegaciones a esta nueva ley basados en que amenaza la economía y amenaza desde luego la libertad de los madrileños en este caso. Que no es que estemos en contra, sino que estamos a favor de que haya una regulación que proteja la salud pública, pero desde luego sin asfixiar los espacios de convivencia y los motores económicos que tiene esta ciudad. Pero si esto es verdad, que lo de la salud es muy importante y cada uno se tiene que cuidar, pero lo que estamos comentando en particular es esa incertidumbre a la que se enfrentan los empresarios, que no tienen muy claro cuándo se aplica, cómo se aplica, y esto pasa también a los consumidores, que están, por ejemplo, en las terrazas, y no sé si les ha pasado, por ejemplo, a ustedes en la Comunidad de Madrid, que ves un cenicero, no sabes si puedes fumar, si no, porque al final este tipo de sistemas son muy agobiantes para ese consumidor y para ese empresario que no sabe si tiene que hacer, y acuérdense ustedes que también pasó con la anterior ley de antitabaco, si se tiene que hacer un recinto, si no se tiene que hacer un recinto, si se puede en las terrazas acristaladas, si no se puede, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta incertidumbre a la que se enfrentan? Esas son las alegaciones que hemos hecho, que se pueda fumar y vapear en las terrazas y que lo prohíbe. Lo que hemos sugerido es que haya un espacio en el que sí se pueda hacer, que se acoten las terrazas.
La ley dice que en un perímetro de 15 metros en entorno a edificios públicos y a parques no se puede fumar. Lo que pedimos es que esos 15 metros se reduzca, porque si no es que va a ser imposible. Y eso sí va contra los espacios de convivencia que necesitamos todos. Bueno, y es muy interesante lo que dice Madrid Foro Empresarial, la hipocresía de la ley en sí, porque lo que viene a decir es que si presuntamente están hablando de la salud ambiental, lo que hacen es trasladar el efecto contrario, porque lo que invitan es que se consuma tabaco en aceras, en el acceso a los locales, y entonces pues al final lo que es el sistema en sí, ¿no?, es bastante hipócrita. Bueno, y que a todo lo meten en el mismo saco, a los vapeadores, a los cigarros, a los puros. Bueno, creo que se podría diferenciar porque hay otras formas de fumar. De cara a los negocios, a todas esas personas, también compromete pues la viabilidad de según qué recintos. Estábamos hablando en particular de las terrazas, pero sobre todo a mí me gusta poner el foco en lo poco claro que lo tienen los que legislan, ¿no?, en aras de esta supuesta salud ambiental, que tampoco me queda muy claro, don Hilario, en qué consiste. Hombre, la hostelería madrileña genera 233.000 puestos de trabajo, es el 9,1 del PIB de la ciudad. Pensamos que nos deben escuchar y deben tomar alguna de las ideas que les proponemos para que no afecte tanto a sectores como la hostelería, el comercio o el turismo. Pues ya ven ustedes, un desmás más en pos de la llamada sostenibilidad, que yo muchas veces digo que antes de la sostenibilidad ambiental está la sostenibilidad económica de muchos negocios, el trabajo de muchas personas, No, y no solo. el pan de cada día de todos estos hosteleros, por ejemplo. Nos vamos dejando comer terreno y yo me acuerdo de cuando se aprobó la ley antitabaco, que fue una fechoría y te la has tragado. Y como esgrimen lo de la salud, ya, pero también somos mayores de edad. Y en los locales entran mayores de edad y trabajan mayores de edad. Y la gente decide o no decide, porque al final un día de estos te van a poner a un señor que va a controlar cuántas copas te has tomado. Uno en la puerta de un Burger King va a decir, el gordo no entra, que... No, es que vamos por ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Estamos locos? Y encima se generan cuestiones que son alucinantes. Estás en un bar donde la gente sale a socializar, etcétera, y dices, no, aquí dentro no se puede fumar, voy a fumar fuera, a molestar a los vecinos que convierten sus calles en chimeneas donde ellos se comen sin estar en el bar, los efectos externalizan ahí cosas que ellos no se comen. Hay una cuestión ahí, efectivamente, no se habla con los profesionales del sector, no se tiene en cuenta la libertad y al final se acaban generando leyes que son, sobre todo, como muy incómodas y como para estabular a la gente. Te puedes divertir solo de esta manera, puede usted abrir de esta otra, puede comerciar con esto, etcétera. No te quiero ni contar el colmo ya que es que todo este tipo de restricciones son sobre productos legales. Bueno, para eso los legaliza de la forma cobrando impuestos, pero también los billetes de 20, de 10, de 50, de 200 o de 500 son legales y te limitan el uso. El uso, eso luego es. A lo mejor ellos en sobres utilizan otras cantidades que a la sociedad civil no nos dejan. No sé si se refiere Yo creo que usted a muchas las chistorras, a los soles, Bueno. a las lechugas, concretamente a qué jerga se refiere. Yo creo don que Hilario. estamos con un gobierno que todo es prohibir, invade el tema individual y personal y esas libertades, y lo hace porque no tenemos una sociedad civil organizada que le plante cara como en otras sociedades. Y esto es ese es el importantísimo. objetivo y el origen de Madrid Foro Empresarial. Así es, porque de hecho como conjunto de empresarios convencidos del potencial, no solo de Madrid, sino del potencial estratégico de este sector, son los que están promoviendo esta serie de medidas. Don Rubén, Medidas o ocurrencias. A lo mejor esto no es una ocurrencia, pero todos los días pensamos que es la máxima ocurrencia de un gobierno y al día siguiente es superada con creces. claro, es lo que volvemos al foco, efectivamente, de esa incertidumbre que plantea que haya una persona legislando que no tiene muy claro según qué cosas. Don Hilario Alfaro nos tiene que abandonar porque se va a una jornada interesantísima sobre cómo está afectando la inteligencia artificial, si no me equivoco, a los entornos empresariales. Bueno, yo creo que nos va a afectar en el ámbito individual y en el ámbito empresarial mucho más rápido de lo que pensamos.
Y en el caso particular, pues imagínense ustedes, de hosteleros, de agentes turísticos, pues les va a tocar muy de cerca. Pero como nosotros, don Hilario, brevemente, como nos gusta seguir los temas, como le contaba antes a don Rubén Herrero, sé que Madrid Foro Empresarial sigue investigando los daños que causó el apagón a todos los empresarios madrileños y que será, por así decirlo, una de sus cruzadas, ¿no? Bueno, de aquello hay muchas inversiones extranjeras que han dejado de llegar, no solo a Madrid, sino a España. Y tenemos un gobierno que aún no sabe los motivos por los que fue aquel apagón. Luego todo eso lo mezclas con Almaraz y no sé qué, no sé cuántos. Si nos quitas Almaraz, seguro que tenemos más de uno, más de dos y más de tres apagones porque no está garantizada la energía. Pues don Hilario, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, trayendo la voz de Madrid Foro Empresarial, y en particular le doy también las gracias por, entre comillas, perseguir a todas estas ocurrencias que vienen de la mano del gobierno de Pedro Sánchez. Por eso tenemos mucho trabajo y os animamos a participar en Madrid Foro Empresarial. Muchas gracias, don Hilario. Brevísima pausa publicitaria y a la vuelta seguimos con más tela que cortar, sobre todo con estas ocurrencias, como decía don Hilario Alfaro, respecto a según qué temas. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Nunca olvidaremos los hogares inundados, las familias rotas. Tampoco a quienes llegaron después. A quien recorrió un largo camino para llegar a mi garaje. A quienes volvían a casa con las botas sucias y el corazón limpio. A quienes sacaron una sonrisa en un mar de lágrimas. A todos, gracias. Porque unidos, alcem el vol junts. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Así, ara. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9:26 minutos, 8 y 26 minutos en las Canarias. No sé por qué me he anclado yo y en las 7 de la mañana y estoy ahí como emperrada con 7. No, pues señores, van pasando las horas y saben que si tienen que salir a la calle hay algunos problemas de tráfico, por lo menos en Madrid, con el tema de la lluvia. Salgan con tiempo y sobre todo hoy extremen la precaución en según qué zonas. En el noroeste va a llover mucho y va a haber rachas de viento. Así que, como siempre les decimos, cuídense porque es lo más importante, ya que el gobierno no va a preocuparse por ustedes, lo hemos visto con la Dana y lo vemos con según qué cosas. En particular, decíamos esta misma mañana que arrancaba el ciclo electoral antes de lo previsto. Yo llevaba mucho tiempo esperando que se convocaran comicios generales, elecciones generales, que saliera Pedro Sánchez de la Moncloa, porque don Luis del Pino es muy optimista y llevaba mucho tiempo diciéndome que no se toma el turrón, que no se toma las torrijas, que no se bebe la horchata en Moncloa. Y sin embargo ya ven ustedes que está aguantando, está resistiendo. El ciclo electoral iba a empezar naturalmente en Andalucía en primavera, pero lo cierto es que se ha adelantado un poquito con esos comicios autonómicos que ha convocado María Guardiola en Extremadura, con una máxima tensión en la que pues ha decidido que el gobierno salte por los aires, aprovechando pues las posibilidades que tiene ella frente a un candidato presuntamente
involucrado en un caso de corrupción que es el de David Azagra. Estoy hablando de Gallardo, dentro del Partido Socialista de Extremadura. No lo tiene muy bien el PSOE en Extremadura y tampoco lo tiene muy bien en el panorama general, porque la ruptura con Junts viene a escenificar lo frágil que era ese acuerdo de gobierno y cómo Pedro Sánchez, una vez más, había traicionado a esos socios secesionistas diciendo que iba a llevar a cabo una serie de reformas y una serie de cesiones para las cuales no estaba autorizado. Se sientan engañados los de Junts y ojalá se envalentonen para presentar una moción de censura, ojalá vengan también envalentonados por un Podemos que también está viendo cómo le están comiendo la tostada desde la izquierda. En fin, señores, este es el panorama que tenemos. De momento unos comicios convocados, pero yo sobre todo estoy preocupada por los comicios generales. ¿Va a terminar Junts con Pedro Sánchez? No. Claro que no, ya, pero se lo dijo el otro día, que iba a hacer un comité consultivo para mantener la actual situación. Lo que ha dicho Juntos por Cataluña, en boca del golpista de Puigdemont, es que a partir de ahora la extorsión es clara y directa. No vas a gobernar, vas a estar sentado en los sillones azules sin gobernar. Los 2 años que necesitas para tratar de exonerar a tu mujer, a tu hermano y toda tu corrupción, a Pedro Sánchez, eso va a tener un coste, no vas a sacar una sola ley adelante, pero evidentemente dice Juntos por Cataluña, no voy a hacer una moción de censura. La extorsión es, te dejo quedarte todavía 2 años sentado en los sillones azules del gobierno, pero no gobernarás. Ya se lo dijo, no habrá presupuestos, no habrá ninguna ley, porque sin nuestro apoyo no sacarás nada adelante, salvo que, como ya te decimos que no vamos a hacer moción de censura, sabes que estarás ahí sentado. Pero claro, eso tiene un precio, eso tiene un coste, que nos tendrás que ir dando concesiones, que nos tendrás que ir dando todo aquello que te pidamos. Pero ya olvídate de gobernar, que viene siendo realmente lo que pasa desde el inicio de esta legislatura. Yo desde el principio de la legislatura tenía tan claro que este indecente de Pedro Sánchez no se iba, se irá en 2027 y porque le obliga la fuerza pública, porque él necesita tiempo para limpiar su corrupción, como la que necesita Puigdemont. Puigdemont sabe que en el momento en que hay una moción de censura, lo siguiente es Vox en el gobierno. Entonces, claro, Vox gobierno o Vox en el gobierno. Vamos a empezar a hablar ya de estas cuestiones. Y claro, sabe cuál es su destino, la cárcel, como el de Pedro Sánchez. Entonces, la situación de ellos es resistir para limpiar toda la corrupción. Y en este ciclo electoral aparece María Guardiola, que si quitas el apoyo explícito a ETA suena como Bildu, porque piensa como Bildu, salvo en esa cuestión. De momento empieza pidiendo la mano tendida a PSOE y a Podemos. Pero, ¿qué le pasa por la cabeza a María Guardiola? Tú escuchas a María Guardiola hablar del aborto, da miedo, habla como lo que es, como una abortista. Tú escuchas a María Guardiola hablar de cambio climático, ecología, y suena como los enajenados del fundamentalismo verde. Claro, ella se creía que Vox estaba en Extremadura para reírle las gracias, y ella piensa, como pensaban muchos del Partido Popular, están viendo su craso horror, que Vox está en esto por los sillones. A las primeras de cambio, Vox ha dicho, toma tus sillones, porque aquí no va a haber reparto de menas, porque aquí no va a haber políticas ideológicas. Y claro, ellos preferían a sus amados de Ciudadanos, que firmaban todo lo que les ponían al pie de la hoja. La situación en Extremadura es muy diferente. ¿Por qué convoca elecciones ahora, aparte de la cuestión de la debilidad del Partido Socialista? Por la fuerza de Vox, porque Vox está subiendo de manera muy relevante en todas las encuestas. Entonces, claro, ella dice, ¿qué escenario electoral quiero? Uno dentro de un año, donde Vox ya sea una fuerza de primera orden y condición electoralmente hablando, o una donde todavía Vox está creciendo en las encuestas. Entonces, el Partido Popular, que como dice Isabel Pérez Moñino, todo lo que hace lo hace al hilo de los tracking de las encuestas. ¿Qué pensar? Depende de una encuesta. ¿Cuándo convocar elecciones? Depende de una encuesta. Entonces ella no está preocupada por el bienestar de los extremeños, le importa muy poco el bienestar de los extremeños. Ella lo que quiere es
4 años de poltrona. Bueno, pues que si de Vox dependen esos 4 años de poltrona, va a sudar sangre, sudor y lágrimas para tener esos 4 años de poltrona. Esa es la situación. Estamos en manos de los peores y tienen todas las herramientas en su mano para seguir amargándonos hasta 2027 como mínimo. Ya veremos. Lo que sí que es cierto es que, bueno, claro, es que con esto no se puede, pero cuando por fin se los pueda desalojar hay que tomar medidas para evitar también aquí que vuelvan, que aparezca un PSOE. Es lo peor que le ha pasado a España en los últimos siglos. Y el Partido Popular. Y el PSOE tiene muy calado lo que hace, tiene una sensación de impunidad alucinante y va a seguir por ahí siempre. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues se tiene que llegar al poder y decir: partido que no presente presupuestos, partido que no gobierna. Esto es así, de sencillo. Porque son las cuentas públicas. Y si no tienes mayoría para aprobarlas, no puedes gobernar. Si esto es muy sencillo, no puedes prorrogar. Es una estafa eso. De hecho, no, es más, generas desajustes que son que los pagan además los que pagan esos presupuestos. Hay una serie de fechorías que estamos viendo que perpetran con total impunidad, que hay que impedir que hagan ellos o los que los quieran heredar o los que sea. El problema de las democracias liberales es que la discrecionalidad del poder se ha salido de madre por completo y hay que restringirlos. Es decir, ¿cómo se miden las libertades normalmente? En lo que te dejan hacer al ciudadano. Toca que el político se vea súper restringido en su manera de actuar, que no pueda actuar en algunas cosas, que vea que ahí enfrente tiene castillos, en las casas, no sé, en fin, este tipo de cosas que han ido demoliendo con alertas climáticas, alertas antiterroristas, alertas de cualquier cosa, y al final lo que hacen es ajustarte aún más el dogal al cuello. Bueno, pues no, se ha acabado. Se tiene que acabar la discrecionalidad absoluta. Por eso hay que entrar con motosierras en los organismos públicos. Precisamente para que no puedan prostituirlos, para que no puedan RTVizarlos. No se puede hacer eso. ¿No son partidarios de abolir la prostitución? Pues que no hagan este tipo de fechorías. Y no debería estar en su mano. No debería ser una facultad discrecional del político. Y ya digo, sobre todo la cuestión de las cuentas públicas. Oiga, ¿usted? ¿Cómo? ¿Cuánto lleva sin aprobar unos presupuestos? No puede ser. A su casa, elecciones. Ya está, porque no se puede. De hecho, me estaba usted recordando un comentario que hizo uno de nuestros oyentes cuando preguntamos en la encuesta por si prefería cambiar el sistema electoral que tenemos actualmente en nuestro país, y además planteábamos pues circunscripción única, por ejemplo, si querían un sistema parecido al de Reino Unido o si preferían un sistema parecido al de las elecciones europeas. Y había un comentario en particular que a mí me llamaba la atención y decía, pues qué orgulloso estoy yo de estos oyentes que plantean cosas serias, como por ejemplo, planteaba cosas del estilo de el umbral de acceso, que fueran todos partidos que velaran por la unidad nacional, por la integridad de España, que no fuera cada partido velando por sus feudos políticos en particular, como puede ser el caso de los partidos secesionistas. Pero había una idea que me gustaba mucho, que decía algo así como que si no se aprobaban presupuestos, si no conseguían llegar a ese punto de consenso, que todos a su casa, incluidos funcionarios de diferentes mancomunidades, diputaciones, bla, 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 hasta que se pudieran volver a aprobar los presupuestos, salvando, eso sí, los funcionarios pues que pueden ser, por ejemplo, de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Pero que todos a su casa. ¿No lo habéis conseguido? Pues hasta que se consiga. No, se me ocurre una mejor. Saben que las fumatas blancas, ¿no? De San Pedro, alguna vez los cardenales tardaban más tiempo del deseable. Entonces ordenaban encerrarlos. Pues muy bien. No, pues vamos a hacer una de estas. ¿No aprobáis presupuestos?
se suspende el pago a los diputados sus sueldos. Sí, va por ahí. No cobráis. Se cierra el shutdown del gobierno, pero que sea de ellos. No cobráis. Claro, pero que... ¿Estáis sin presupuestos? No cobráis vosotros. Pero, como dice Mario, todo esto es un tinglado. Esto es un tinglado donde van a cobrar igual, donde el expolio continúa, el saqueo fiscal continúa, y ellos están contentos de haberse conocido el Partido Socialista y el Partido Popular, que es una auténtica desgracia para la democracia y para España, porque a día de hoy son indistinguibles. Los dos nos trituran a impuestos. ¿Cómo? Hombre, el Partido Popular, con mayoría absoluta de Mariano Rajoy en el Parlamento y en el Senado, nos impuso, él y los Montoro Boys, Montoro, ¿te acuerdas, Mariano? Montoro, ¿te acuerdas, Feijóo? 40 nuevos impuestos y tasas que siguen vigentes a día de hoy y que evidentemente han sido ampliados por la cleptocracia del Partido Socialista. Pero esos 40 nuevos impuestos nos los impuso el Partido Popular y sus tasas. El infierno circulatorio, el infierno recaudatorio de las zonas de baja emisión ilegales, alcalde, paga y vete, la tasa de basuras, esto es el Partido Popular. Y cuando el ciudadano está exprimido en un grado máximo, Rajoy y Montoro, apartando los Macallan de la mesa como podían, dijeron, les hemos puesto, y esto es literal, no me lo estoy inventando, no estoy dramatizando, les hemos puesto más impuestos que Izquierda Unida. Son indistinguibles del Partido Socialista, indistinguibles de Izquierda Unida. Defienden las mismas cosas en Europa y en España, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y es un tinglado, porque el Partido Popular necesita los mismos impuestos que el PSOE para la agencia de colocación, que es el Estado, las comunidades, las diputaciones. Claro, en algún sitio tienes que poner a Noelia Núñez después de que falsifique un currículum. Claro, necesito los impuestos para llevarla, para traerla, para decirle. Claro, y como ella, tantos y tantísimos otros. Lo de las zonas de lo de las zonas de, ¿cómo se llaman esas? Zonas de baja emisión. De bajas emisiones son una cosa tan aberrante. Y se llaman liberales, Mario. Es que se llaman liberales los del Partido Popular. Pero además hay una cuestión ahí que tampoco puede pasar. No te puede tirar. El otro día lo estábamos hablando, en una entrevista que le hice a Flores Juberías sobre los estados de alarma, ¿son inconstitucionales? ¿Y qué? Es decir, no hay consecuencias para atentados contra el Estado de Derecho. Y las siguen haciendo. Es decir, no puede ser. Al alcalde de Madrid le han dicho, la zona de bajas emisiones ilegal. No vale. Y él dice, pues muy bien. Pues me parece muy bien. Y seguimos teniendo zonas de bajas emisiones y utiliza todos los recursos públicos para pugnar contra la justicia, contra los tribunales que le han dicho, eso no se puede hacer. Pero que hayamos interiorizado que no eres libre de moverte con tu coche con el que pagas todos, pues además con el chantaje indecente del ecoalarmismo, es de una es abracadabrante, y luego nos quejaremos. Por cierto, que la gente se entere de que nos están haciendo un abrazo del oso amoroso, no del oso grizzly, ¿vale? Seguro que os ha pasado en vuestro barrio. Vuestro barrio tiene una frontera en la hora, por ejemplo. Entonces todo el mundo va a aparcar ahí. ¿Qué pides tú? No. En mi barrio no, que me den a mí una zona verde, una zona hora de residente, y así ya se me despeja el barrio. Vale. Que sepáis que con eso estáis generando respaldo a su proyecto. Va a pasar con todo lo demás. Estamos a nada de las ciudades de 15 minutos donde no vas a poder moverte de tu coche, incluso aunque sea verde o ultraverde, porque no puedes moverte de tu barrio. Y es verdad, tu barrio va a estar muy bonito, van a aparecer todas urbanizaciones, vas a poder ir en patinete con tu hijo por un bulevar por el que antes pasaban coches, pero que sepas
que de ahí no te van a dejar salir. En pandemia o en no pandemia. Y te van a ordenar cómo vas a moverte porque te vas a meter por donde sabes ¿Puedas? El coche. Por ejemplo. No, cuidado porque es una táctica que están generando ya. El otro día yo paseaba con Carmen por una zona de bulevares de Madrid y de repente vemos una señal. Carril exclusivo para... ¿qué era? Bicicletas. Bicicletas. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Había atasco un domingo a las 12 de la mañana en Arturo Soria. Y claro, mucha gente, ¡ay, qué bien! Fíjate, y voy con mi hijo por el patín, oiga, tiene 7 metros de acera, ¿también quiere la calzada para ir en patín con su hijo? Bueno, pues todo lo que le pase me va a parecer bien ya. Me va a empezar a porque van en contra de mi libertad. Exacto. Estos del Partido Popular. Pero no solo, el problema no es que sea solo el PP, el problema es que es como muy hay la gran desgracia es que Vox sea el único. Es una gran desgracia, porque todos se apoyan en los demás para sostener este tipo de cosas. Y por eso digo que el ciudadano o se planta y convierte ciertos temas que a lo mejor no consideras esenciales para decidir tu voto, o los consideras esenciales, o te van a machacar, te van a crujir y luego vas a llorar. Permítame, don Mario, que añada una cosa respecto a la zona de bajas emisiones. En muchos casos se dice que es por una normativa europea, pero lo que dice la normativa europea, y me la he leído una y otra vez, es que para presuntamente mejorar la calidad del aire se recomienda la implantación de estas zonas, pero cada ciudad establece dónde y las propias normativas específicas. Por ejemplo, en el caso de Madrid, se podría haber optado por la casa de campo. Dices, mira, la zona de bajas emisiones es esta zona, que es bastante amplia y ahí no se puede circular o se circula con vehículos eléctricos, lo que ustedes quieran. Pero lo que están haciendo es aprovechar este tipo de normativas, de acuerdos marco que vienen de Europa para cercenar las libertades de los ciudadanos. Y esto lo está haciendo el Partido Popular en particular. Perdón esta pequeña acotación, pero... todo para recaudar, porque el Partido Popular es un partido, ya en el mejor de los casos, socialdemócrata. Solo quieren recaudar y multar. El Partido Popular, gracias a un recurso de Vox, le han declarado ilegales las zonas de bajas emisiones. No las quita. Sigue el alcalde de Madrid, Almeida, sigue multando. Le acaban de decir que la tasa de basuras es ilegal. Reconoce el Partido Popular de Madrid que han calculado mal la tasa, porque es una tarifa plana, vivas solo, vivas con 10, tengas 10 metros, vivas en una casa de 1000 metros. El Partido Popular reconoce que no ha calculado la tasa, que no tienen ni idea de lo que han hecho básicamente, pero eso sí, que la pagues y que ya veremos el año que viene cómo lo arreglan. Y mientras tanto dicen que es culpa de Pedro Sánchez. No tienen vergüenza. De nuevo Vox, de nuevo Solidaridad, están proporcionando a los ciudadanos las herramientas para recurrir la tasa de basuras del Partido Popular, suya y en exclusiva, porque suya y en exclusiva la han aprobado en Europa. Y como el Partido Popular tiene un tinglado igual que el del Partido Socialista, tiene que recaudar. Ellos lo hacen todo por recaudar. ¿Dónde están esos radares que más recaudan? Partido Socialista y Partido Popular, en puntos donde la gente es proclive a cometer algún error, no en puntos necesarios. Entonces, esto es así. Por cierto, un momento. El infierno circulatorio, el infierno fiscal del Partido Popular se tiene que acabar. Y aunque sean los únicos o seamos los únicos, hay que votar a Vox para terminar con el infierno circulatorio y el infierno fiscal del Partido Popular, pactado, votado, abrazado y celebrado entre Partido Popular y Partido Socialista. Fijaos, Almeida, que llegó a la alcaldía con la gran promesa de desmantelar Madrid Central, luego, para mantenerlo, dijo, es que me obliga la justicia. Pues es lo que le estoy diciendo, mira, que se amparan en según qué normativas. La justicia le obliga a quitarlo, mira, Mario, a quitarlo. Es que vengo de entrevistar a la madre de Luis del Pino, ya lo veréis en mi programa, y me ha dicho que hay que ser bueno y que no hay que odiar a nadie. Pero también hay que pedir justicia. Pero también hemos perdonado demasiado. Tampoco provoquen, ¿eh? Pero es que es de ley también pedir justicia. A mí no me puedes decir, hemos perdonado bastante. A mí no me puedes decir
no puedo cumplir mi promesa electoral, que por cierto habría que decirte, y tú eres, además, es que este es jurista. Es decir, este es abogado del Estado, ¿no? Sí. Es decir, abogado del Estado. A ti no te puede pillar, esto no lo sabías, que ya te descalificaría como candidato a alcalde. Pero bueno, llegas. No puedo. Me dice la justicia, no puedo. Vale, ¿y ahora? ¿Ahora qué te ha dicho? ¿Ahora qué te ha dicho? Que es ilegal. Entonces, ¿qué pasa? 2. Radares, etcétera. En Madrid, de hecho, hay radares que provocan inseguridad y que provocan problemas en el tráfico. Yo he visto semáforos de cámara de semáforos de cámara mejor. La gente no deja pasar a ambulancias y hace bien. Son 200 euros. Y pérdida de puntos. El que está en la calle General Ricardos es de ahí he caído yo. Avenida América, esquina Cartagena. Atención al túnel de Río Rosas. Los frenazos, ese tipo de cosas las provocan esos semáforos que están pensados orwellianamente, según nos dicen, para nuestra seguridad. Mentira. Los radares a 30 por hora que se calan los coches son un peligro. No te quiero ni contar si los metes en túneles, que es lo que hacen estos. Los radares que están escondidos en túneles y que llevan a la gente a ir más pendiente de dónde está el radar que de circular seguramente, son un peligro. Por cierto, es que puede pasar. Recuerdo, de hecho, un día un repartidor, hubo un reportaje en Madrid. Un repartidor que reparte en una ruta fija. Como a ese le coloques un radar en una zona que él frecuente y no va, lo has matado. Porque le vas a meter, ¿cuántas? 30 multas hasta que le... Con pérdida de puntos. No sé, porque vete tú a saber hasta que llegue. Con pérdidas de puntos. Madrid Central, yo he visto gente hasta meterse en dirección prohibida del miedo que le tienen. Entonces, no va a venir el alcalde a decirte, no solo te puedo multar una vez por día. Ese señor, sobre todo si es de El Berrueco y viene un día a Madrid, no sabe si le estás metiendo 28 multas. Claro, está aterrado. Está aterrado. Yo he visto gente meterse en dirección prohibida. Y por las aceras. Y un basurero, un recogedor de basura, y decirle, no te preocupes, tira. ¡Claro! O sea, moviendo el camión. Porque a la gente entra en pánico con estas medidas repugnantes, repulsivas. El Partido Popular, que no son liberales, que esto hay que aclararlo muy bien, que liberal es la revolución fiscal de Vox, que liberal es quitar la cuota de autónomos que propone Vox, que liberal es quitar las zonas de bajas emisiones. Bueno, más que liberal es patriótico. Quitar la carga fiscal. Que los del Partido Popular dicen la palabra liberal y se quedan tan contentos, cuando es un partido que viene a multarnos, que viene a prohibirnos circular, que viene a prohibirnos andar, que viene a recortar las libertades de la mano del Partido Socialista. Ya no es liberalismo, es patriotismo, porque es patriótico aligerar la carga fiscal. Bueno, aligerar, reducir hasta el mínimo la carga fiscal que padecemos las clases medias, bajar la inasumible coste de la compra, el gas, el agua, la energía, el coste de la vida. Y estos del Partido Popular, no contentos con el mataleón de Hacienda, el mataleón de sus administraciones de Hacienda, te impiden circular. Las zonas de bajas emisiones, es que yo lo vuelvo a repetir, alcalde de Madrid, que es ilegal. ¿Pero qué vamos a esperar de un cobarde del Opus que dice que no hay síndrome posaborto y que se ha equivocado pactando con Vox medidas de cultura de la vida? Y lo dice una persona que es, en teoría, según él, católico practicante y perteneciente a la obra. Bueno, es inaudito, es una cobardía, es una renuncia sistemática a los principios, a todo lo que cree. Tú no puedes decir que eres católico y decir que no hay síndrome posaborto. Y no defender la cultura de la vida como hace Vox. Lo digo a los católicos que se creen que estos además... Es que el PP te vende que son liberales y católicos. Ni lo uno ni lo otro.
Es que estoy de este alcalde, dice la madre don Luis que no hay que odiar, no le odio, pero desde luego, por favor, no le quiere mucho. Pero no le quiero nada. Y por lo que sea, me da la sensación de que no es el mejor amigo de don Rubén Herrero, el alcalde José Luis Martínez Almeida, y por lo que sea, me da la sensación de que al PP don Rubén Herrero no le va a votar. Nunca. Por favor, Bueno, hay que señores, votar a Vox como gente de orden y de bien. Déjenme que habrá un último melón muy cortito, y es que hoy el Partido Socialista se enfrenta en el Tribunal Supremo a la declaración de 2 testigos clave, en el que muchos llaman todavía el caso de corrupción el caso Koldo, cuando realmente tendríamos que hablar del caso Ábalos o casi del caso Ferraz, del caso PSOE, incluso, por qué no decirlo también, el caso Pedro Sánchez. Estamos hablando de la financiación ilegal del Partido Socialista, declaración de del ex gerente del partido y la ex secretaria de José Luis Ábalos, que van a comparecer como testigos por esos pagos en metálico. Saben ustedes que hace unos días también hubo una comparecencia política y, como les digo, esta comparecencia solo tenía ese peso político. Ahora pasamos a otro ámbito, que es el banquillo, y por tanto ya tienen una responsabilidad judicial. Es por eso que el Partido Socialista ahora sí que ha admitido que pagó unos 120.000 euros en metálico a Ábalos y a sus colaboradores, y lo ha hecho a través de un escrito cuando se les ha requerido cierta información. Yo espero poco de esta declaración de estos testigos hoy en el Tribunal Supremo. Ya vimos la falta de memoria de la actual tesorera del Partido Socialista, el silencio sepulcral del exgerente del partido, que durante toda la comparecencia estuvo callado, escribiendo una serie de cosas. Señores, una última valoración muy cortita. No sé qué les parece y si esto va a terminar de arrojar un poquito más de luz a este caso. Mira, no, de todas maneras, ¿sabéis qué pasa? Me estaba ahora, porque en lo que se ha hablado de Almeida, estaba intentando buscar la frase, porque a mí me dejó... Tocado. No, me dejó tocado porque era la cuestión de... Es que hay algo que dice, y estaba intentando... Lo del síndrome, lo del tema del aborto. Lo de la responsabilidad... lo voy a dejar en manos de la... Dijo algo que no lo puedes decir. No me acuerdo, es que estoy intentando... Pero al respecto de las... Cuando dijo, nos hemos equivocado. Sí. Y dijo algo de las mujeres, el derecho. Que tienen el derecho... No me acuerdo cómo es el literal. Viene a decir algo, que el aborto es un derecho de las mujeres. No puedes decir que eso. Tenemos que darle libertad a las mujeres para ejercer ese derecho. Viene a decir algo así. Es que por eso estaba intentando buscar... Pero es que además, evidentemente que no tienes que mezclar algunas cosas, pero ¿cómo alguien... que tiene esa vinculación con el Opus Dei? Sí. O sea, porque ya dices, bueno, encima pertenezco a una organización dentro de la Iglesia Católica muy respetable. Ojo. ¿Y cómo? O sea, ¿qué le diría Escrivá de Balaguer si le escuchara hablar sobre el aborto? Pero o sea, esa conversación entre Almeida y Germán Balaguer, ¿cómo sería? El Partido Popular se ha rendido en la causa de la vida. El Partido Popular, a través de María Guardiola, a través de la Junta de Andalucía, distintos cargos te dicen que abortar es un derecho. Asesinar a un niño es un derecho para el Partido Popular. Y Almeida, que por supuesto que no piensa eso, con tal de seguir, con tal de arrodillarse un poco más ante la izquierda, da a entender que abortar es un derecho. No, es por eso, por lo que, perdone doña Carmen, que le hiciera la cambiada. Bueno, si es que yo aquí mando poco, porque ya ven ustedes que yo les pregunto. Mucho, pero es que Mari, yo no mando nada. ¿Cuál era su última petición? Nada. Mi última petición ya es que venga don Eric Gutiérrez para los oyentes. No, pero es eso. Sí que me dejó decir, en ciertos temas hipersensibles para tu electorado y para lo que tú dices, es decir, tú vienes de unas... es decir, la extracción de Almeida es netamente conservadora. La extracción, digo, Sí. Su familia, etcétera. ¿Y él? No puedes decir eso. No puedes decir eso. Porque ahí sí que traspasas otra línea. Sobre todo porque vienes a decir que el de enfrente o el que te pide eso... está contra la libertad. ¿De qué estamos hablando? No, eso hay cosas que a mí me pararían. Eso que dijo Almeida me recordó a lo que hizo Pablo Casero en el debate con Abascalio. Que hay cosas que no puedes hacer. No las hagas. O no utilices lo que han utilizado contra ti para machacar a otro. No lo hagas. Igual que cuando haces campaña contra la violencia de género y con el uso que hacen torticero en Podemos, y de repente llegas al ayuntamiento y haces
exactamente lo mismo. partido... Y cuando se te pone, acuerdo, Ortega Smith, ahí, el hombre solo, encima le señalas. lo señalas. Oye, no hagas eso. No hagas eso, porque hay mucha gente a la que le ha costado mucho adoptar posiciones así en privado o en sus escenarios de trabajo, etcétera. No hagas eso. No hagas eso. Y sobre todo cuando, por ejemplo, en la misma semana en que a Isabel Díaz Ayuso le han hecho un juego repugnante a cuenta de la pérdida de sus hijos. No hagas eso. No lo hagas. Pero el Partido Popular ha comprado todos los mantras y el lenguaje de la extrema izquierda porque cree que algún abortista le va a votar, que algún tarado climático le va a votar, que no te va a votar nadie y cada día menos gente. Que esto le quede claro al Partido Popular, el que defiende que abortar es un derecho. Repugnante, Partido Popular. Eres repugnante. Lo que pueden hacer nuestros oyentes es votar en la encuesta. Viene ya don Eric Gutiérrez. Y si quieren ustedes saber lo que piensan nuestros contertulios sobre la financiación del PSOE, pues ya será otro día. Porque ya no me han dejado hablar del Perdón. No, pero es verdad. Es que ¿cómo son ustedes? Pues libres, porque por esto es Radio Libertad y hablan de lo que quieren. Don Eric Gutiérrez, ¿qué dicen los oyentes de esta pregunta en la que les pedíamos valoración política de uno de los líderes que tenemos actualmente en nuestro país? En el caso de hoy era el líder de la oposición. Ayer preguntamos por Pedro Sánchez. Van a venir más líderes, ¿eh? No se crean que nos vamos a quedar solamente ahí, don Eric. Totalmente. Ayer llegaba Pedro Sánchez a esta libre encuesta. 97% de gente pensaba que era pésima su gestión. Y hoy, poco me parece. Sí, poco, pues exactamente. Y hoy tenemos al otro gran líder de este caso de la oposición por votos, ¿no? Digamos, gran líder. Bueno, el ganador de las elecciones de julio de 2023 y que, como saben, supuestamente está liderando la oposición. Exactamente. Y les dábamos las mismas opciones que ayer. Excelente, buena, mala o pésima es su gestión, su labor política en estos últimos años. Pues ha ganado con un 66% pésima. 2 de cada 3 personas piensan que la labor política del jefe del Partido Popular, de la cabeza del Partido Popular, es pésima. ¿Solo? No, solo. He de decir que segunda opción ha quedado mala con un 29%. Si juntásemos esas dos opciones, mala o pésima es el 95%. ¿Solo? Solo. ¿Le parece poco? ¿Cuánto quería usted? 100%. Pues hay que decir, es que para está quedando clara cuál es la opinión de don Rubén Herrero, por si acaso. ¿Pero cómo se puede? Es que... ¿Usted votaría a Alberto Núñez Feijóo, don Rubén? Sí, nunca, jamás. Y desaconsejo hacerlo por razones de salud pública, monetaria, económica y salud mental. Las otras opciones, con buena ha quedado con un 4%, hay un 4% de gente que cree que su labor política es buena, y con solo un 1% creen que su labor política, 1 de cada 100 cree que su labor política es excelente. Entre buena y excelente sería un 5%. Es un troll. Bueno, oye, hay gente, igual es el propio Alberto Núñez Feijóo. La encuesta, Carmen. Igual es el propio Carmen, Alberto nos han troleado la encuesta. Pero igual que en muchas ocasiones está el propio Pedro Sánchez, yo estoy convencida de que está en Moncloa votando él mismo junto con Begoña Gómez y David Azagra, ¿no? Pues probablemente esté el propio Núñez Feijóo votando, pues me imagino que con alguno de sus secuaces. Permitirme lanzar una pregunta. Decía ¿qué pregunta vas a hacer? No, soy muy sencilla. Decía Feijóo que hay que poner un carné por puntos para ser español. ¿Cómo quedan en el carné por puntos los que han violado a la niña de Hortaleza, a las manadas de magrebís que violan a las niñas españolas? ¿Cómo van en tu carné por puntos, Feijóo?